El 8 de marzo se conmemora una edición más del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué ese día y no otro? ¿Qué hay detrás del 8M? Date cuenta. El 8M, como se le conoce al 8 de marzo, es el resultado de una larga lista de sucesos históricos que buscaron reivindicar a la mujer a finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, es decir, de las épocas de Don Porfirio para acá. Algunos ejemplos fueron la Marcha de las Mujeres de 1908 en Nueva York, con más de 15,000 mujeres que pedían menos horas de trabajo. La Conferencia de la Mujer Trabajadora de 1910, celebrada en Copenhague, allá, en Dinamarca. E incluso el mismísimo reconocimiento del voto de la mujer en México, el 3 de julio de 1955, es decir, hace más de 66 años. Fue así como en 1975 la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer. Para diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 32/14267, exhortó a los Estados miembros a proclamar, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, una jornada como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Es por eso que todos los años, el 8 de marzo, es utilizado para conmemorar la lucha de las mujeres, un espacio para la reflexión sobre lo que somos y lo que seremos, una reivindicación que nos compete a todos. Buenas noches con todas y todos. Les saluda Fiorella González Airitupa, consejera suprema de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. El día de hoy nos encontramos a propósito de una fecha tan importante para nosotras, pero no solo nosotras, sino el mundo entero, que es la conmemoración por la labor que realiza la mujer, celebrado el 8 de marzo. Estamos aquí desde la Organización Juvenil de Especialistas Políticos, organizando el primer conversatorio internacional Mujer Especialista en ODS.
A raíz de lo que hemos visualizado en los 3 videos presentados, el despertar a través de los ODS. Contamos con panelistas sumamente reconocidas dentro de su país. El propósito es poder difundir y promover lo que se viene realizando respecto de los avances y desafíos en cuanto a las mujeres. Para ello, vamos a iniciar con unas palabras de bienvenidas ofrecida por el fundador, Steven Rupailla, a quien le cedemos el uso de la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha muy bien? Buenas noches con todas. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Sí, te ¿Qué escucho tal? bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí estamos una vez más, la Organización Juvenil Especialistas Políticos, demostrando que no solamente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, sino también, bueno, casi todo el año, todos los días debería de ser, pues, ¿no? Entonces, es importante resaltar, ¿no? Esa parte en la organización y también decir que, ¿por qué no? Felicitarle y darle gracias a la mujer, ¿no? Porque ha demostrado entre todas la fortaleza, la lucha que ha tenido en toda su vida. ¿Por qué no decirle a mi madre gracias, ¿no? ¿Por qué no decirle a mis amigos o a mis amigas, mejor dicho, felicidades por el triunfo o logro que has obtenido? Entonces, durante todo este año, ¿qué podemos, que nosotros, más que nada los varones, qué hacemos sin las mujeres? Entonces, es importante ellas, su, eh, más que una fecha importante, conmemorarlas, ¿no? Cada 8 de marzo. Y no solamente ese día, sino también todos los días. Así que gratitud enorme y saludos desde aquí, desde Perú. Un saludo a cada uno de, nosotros, de ustedes que está presente en esta entrevista, en este webinar. Y comencemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steven. Al finalizar nos van a acompañar también otras 2 representantes de esta organización. Y sin más preámbulos, vamos a proceder a leer la hoja de vida de nuestra primera panelista. Ella nos representa como mujer peruana. Ella es Marilia Unisonco. Es economista por la Universidad Andina del Cusco. Ha cursado una maestría de Administración Pública. Tiene formación política en la Escuela de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Es becaria por la CAS, por la Fundación Konrad Adenauer. También es secretaria de Capacitación y Organización de los Jóvenes Políticos de las Américas en Cusco y ha sido exdirectora regional Cusco y directora nacional del especialista de Asuntos Económicos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Adelante, Marilia. El espacio es tuyo. Gracias. Muchas gracias y gracias a la organización por la invitación. Bueno, el día de hoy es un día importante, o bueno, esta semana se conmemora un día importante. Más que felicitar a las mujeres, hacer hincapié sobre los derechos y lo que venimos luchando cada una de nosotras. Yo quiero partir primero saludando a cada una de las guerreras y de todas las personas que se unen a esta lucha constante. Y justamente mi participación va a ir en ese sentido. Uno, ¿cuáles son las barreras de las mujeres dentro de la política que venimos enfrentando, sobre todo las personas que nos involucramos desde nuestros espacios? En Perú es súper complicado involucrarte en política por muchos factores que ya les estaré detallando. Y otro, que la lucha es de todos, repito. A veces se cree que por el hecho de que es el Día de la Mujer o porque es una agenda de mujer, solo lo tienen que tratar mujeres. Sin embargo, es un aspecto que debería empezar a desterrarse porque no solo es una agenda que debería ser tocada por mujeres, al contrario, debería ser una agenda que también debe ser tocada por los varones, por toda la sociedad civil, porque la lucha es constante para poder visibilizar a más mujeres, para poder sacar los estigmas que hay todavía en la sociedad. Yo sé que ha habido avances bastante significativos, sin embargo, hay todavía cosas que se tienen que seguir trabajando. Y quiero empezar esta parte hablando un poco sobre la participación política que muchas de las mujeres hacemos en nuestros espacios. Y yo mencionaba al inicio de mi participación de que hacer política dentro de un país como Perú es bastante complicado. Uno, si eres joven, y dos, si eres mujer. Y lamentablemente muchas de las personas que son representantes de jóvenes y de mujeres dentro de la política peruana
no son realmente representantes y no generan esa confianza que nosotros tanto venimos trabajando y luchando. Uno, porque la política debe ser profesional, más allá de ser mujer y varón, y empezar a ver por un aspecto de servir. Las mujeres por mucho tiempo hemos sido relegadas a nivel de la ley electoral. Por ejemplo, existe una cuota joven y una cuota de mujer que hay que seguir para que puedas postular como parte de los mecanismos de cumplimiento dentro del sistema electoral para los partidos políticos. Sin embargo, se ha observado que muchos de estos partidos políticos solo utilizan la cuota mínima para poder ingresar a jóvenes y también a mujeres solo por cumplir la ley, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, no existe un espacio de visibilidad para mujeres, un espacio de confianza, un espacio de preparación previa para que los partidos puedan apostar por mujeres, puedan apostar por jóvenes y sobre todo por el machismo que es muy discutido en varios sectores. En caso de Perú, por ejemplo, existe distintas formas o tendencias de poder trabajar dentro de la política a nivel de jóvenes y de mujeres. Por ejemplo, en el sur del país es más complicado poder trabajar la participación de las mujeres porque existe un machismo muy grande desde las comunidades donde el hombre simplemente es el que manda en la casa, el que puede tomar decisiones y la mujer solo se dedica a los hijos o prepara los quehaceres del hogar. Entonces todavía hay sectores fuertes que vienen desempeñando aspectos que hace tiempo ya se ha venido desterrando, sobre todo en las ciudades o en las localidades. Dentro de la política peruana no es ajena. Entonces, cuando un partido político, por ejemplo, da un espacio a una mujer, es simplemente para cumplir cuotas, es simplemente para poder cumplir ciertos márgenes de participación. Y otro aspecto importante al poder detallar ahí es que las mujeres y los jóvenes son mayormente los que anteriormente tenían los últimos números, las últimas posiciones, y era muy difícil de tener mujeres representantes tanto en el Parlamento, en los mismos ministerios como es en el Ejecutivo y entre otras entidades del Estado. Sin embargo, desde que se aplicó por medio de la congresista Carolina Lizárraga durante el periodo del Congreso complementario que tuvimos en el 2020, se pudo aprobar la ley de la paridad y alternancia. Esto fue un paso importante para cada una de la participación de la participación de las mujeres, porque ya le da otro espacio de visibilidad a las mujeres. Ahora, también es importante señalar y analizar cuántos partidos políticos tenían mujeres posicionadas, visibilizadas y que han venido trabajando en ese sentido. No las había. Entonces han tratado de poder cubrir con las personas que había y eso por la falta de interés de poder involucrar a más mujeres en espacios políticos, darles espacios de poder, que también es un tema importante para poder tocar. Tampoco había espacios de formación o de interés de poder empezar a representar a las mujeres de una u otra forma, no solo en el espacio de mujeres, también en temas en agenda económica, en temas sociales, en distintos temas que son importantes empezar a ver. Desde la aplicación de la ley de la paridad y alternancia se ha visto un problema gravísimo dentro de la política peruana, y es que por el hecho de que no existen muchas representantes mujeres, se ha podido llevar a cualquier persona que se le ocurrió hacer política, y es un aspecto que sí está trayendo cola y que por todas las crisis que se vienen pasando, se viene viendo en nuestro país, ¿no? La clase política ha bajado mucho dentro de lo que es el Perú en general. Tenemos una clase política muy cuestionada a nivel de organizaciones sociales, de la sociedad civil, de colectivos, entre otras cosas. Entonces, acá hay un llamado de atención mucho al sistema de partidos políticos, hay un llamado de atención a la misma ciudadanía como actor político y ciudadano. Existe un llamado de atención a los jóvenes también de poder involucrarnos en política siendo mujeres, porque la única forma de poder tú cambiar un espacio es involucrándote. Y esto me lleva a sobre todo entender que cuando tú haces política dentro también de un espacio partidario o un espacio de organizaciones como estas,
nos lleva a poder cruzarnos y chocarnos con ciertas barreras que para nosotros es complicado poder seguir trabajando, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis 6 o 7 años que yo hago también militancia activa dentro de un partido, que también hago voluntariado social, que pertenezco a algunas organizaciones, que trabajo con jóvenes también de otras organizaciones o partidos políticos y demás, me lleva a poder ver algunos aspectos que se vienen desarrollando dentro de estos espacios que deberían ser las escuelas formativas para sacar a más jóvenes, a más mujeres e involucrarlas en estos espacios. Uno de ellos es el hecho de ser joven, te dicen que eres inexperto, que no tienes capacidades, quizás frente a una persona mayor, cuando muchos de los jóvenes tenemos profesión, muchos de los jóvenes hemos estudiado, nos hemos formado y quizás muchos de los jóvenes también hemos tomado en serio la carrera de hacer política. Y quizás nuestra frescura de ser joven le puede dar otro aspecto, pero no todos lo entienden de esa forma. Y esa es una barrera importante que se tiene que empezar a desterrar y a trabajar. Lo otro que siempre se ha visto es que se cierran mucho las cúpulas de poder, involucrar a mujeres o a jóvenes dentro de toma de decisiones importantes, es muy ajeno dentro de estos espacios. Entonces, creo que es momento ya de poder refrescar los partidos, poder refrescar las tomas de poder para poder enseñar que realmente existen jóvenes preparados para poder asumir retos y para poder tomar decisiones importantes para la ciudadanía, para colectivos en general, en pro de la sociedad civil y de todo lo que se puede trabajar, y que también existen mujeres involucradas en política. Y yo haría un llamado a cada una de las mujeres que de repente nos ven, que más allá de la conmemoración de que es una lucha que nosotros tenemos a diario, porque no solo es un 8 de marzo donde nosotros hablamos sobre el empoderamiento de la mujer, es poder involucrarnos realmente a tomar decisiones, a tomar acción, a meternos realmente en las problemáticas que puede existir y empezar a darle solución. Creo que existe una fortaleza muy grande. Y hablar de mujeres no solo debería ser una tarea de las mujeres, hablar de mujeres también debería ser una tarea de los hombres, que creo que es un aspecto que se está viendo, y eso es algo que yo critico siempre, que en espacios como este debería haber hombres hablando de mujeres. ¿Por qué no un hombre diciendo de cuál es la importancia de una mujer dentro de la política desde su visión, desde cómo se viene trabajando? Yo he escuchado en muchos espacios de que, por ejemplo, las características de una mujer son muy diferentes a las de varones, a la de los varones, por el hecho mismo de que nosotros, por ejemplo, las mujeres podemos hacer 3, 4 cosas a la vez y estamos conectadas en todo, cosa que los hombres son más verticales, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas nos dan el plus de poder seguir involucrándonos, de poder seguir trabajando y terminar con esta parte que para mí es importante, que es el tema de las luchas de todos. La lucha es de todos porque no es una tarea solo de las mujeres, no es una tarea solo de algunas personas, es una tarea de todos, porque el hecho de que los varones puedan defender también el derecho de las mujeres nos ayuda a poder entender de que hay una lucha constante de la sociedad para poder seguir visibilizando esos espacios, para poder dar espacios de poder a las mujeres y sobre todo haciendo entender de que las mujeres ya pasamos de ser actores pasivos en la sociedad, como antiguamente lo era por estereotipos y entre otras cosas, a ser actores activos de la sociedad, que tomamos decisiones, que tenemos discernimiento, que nos estamos preparando y siendo parte de la profesionalización tanto de la política, de distintos aspectos de la agenda joven, de la agenda social, de la agenda económica, ambiental y entre otras cosas que son importantes tratar. Entonces, yo creo que dejo esos 2 mensajes importantes, que es uno, el hecho de la lucha de todos y que las barreras tienen que ser destruidas por nosotras mismas, por la misma generación que nos acompaña en poder construir esa lucha, de poder seguir visibilizando, de seguir rompiendo barreras que nos limitan de una u otra forma dentro de los aspectos de formación que nosotros podamos tener y empezar a trabajar en ese sentido. Y también ser actores que inspiran. Es importante empezar a entender de que hay muchos jóvenes, tanto de las personas que ahorita me acompañan, por ejemplo, en el Zoom o en la transmisión,
hay muchos jóvenes que nos siguen de repente por distintas cosas que venimos trabajando, ya sea de nuestras organizaciones, de espacios que podamos compartir y ser agentes que inspiran. Realmente creo que necesitamos en espacios políticos de toma de decisiones, de toma de poder, personas que realmente trasciendan en el tiempo y que también asuman la responsabilidad de la misma forma como nosotros lo hacemos, desde un sentido de servicio, desde un sentido de trabajo. Y yo estoy segura que bajo este esquema muchas mujeres van a seguir también involucrándose en espacios como este. Entonces, antes de cerrar, quiero hacer una invitación a cada una de las mujeres que nos ven el día de hoy, también a los varones, de poder hablar del estigma de mujer, de sacar estas barreras de la mujer y empezar a involucrarnos más en todos los espacios que sean correspondientes. Creo que voy cerrando con esto. Igual me gustaría escuchar a las demás compañeras desde su aspecto de sus países. Yo sé que de repente hay algunas cosas que podamos compartir, porque definitivamente la política peruana también es algo bastante fuerte que conversar. Estoy segura que en México, tanto como la otra compañera, vamos a poder compartir experiencias y también encajar en algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marilia, de verdad, qué ponencia para más enriquecedora respecto de cómo impulsar el rol activo de la mujer, pero no solo de la mujer, sino de todos los integrantes, ya sea sociedad civil, ciudadanía, sector privado, sector público, para que no solamente haya un 8 de marzo, sino sean realmente el reconocimiento de todos los días. Creo que la mayoría de nosotras coinciden que no es un feliz día, para nada. Ante el contexto en el que nos encontramos, no es menester poder decir feliz día de la mujer. Todo lo contrario, es un día de conmemoración y de agradecimiento por la lucha constante que venimos realizando como mujeres, en donde el contexto, las situaciones y los parámetros a los cuales nos enfrentamos desde nuestro país hace la barrera muchísimo más alta. Pero somos ejemplo, todas las que estamos aquí, de todo lo que venimos haciendo desde el ámbito en el que se encuentran. Marilia hizo un enfoque desde la política que es muy importante y pues iremos viendo lo que tienen para decirnos nuestras otras panelistas. Gracias, Marilia, de verdad, muchísimas gracias. Y pues continuamos con Colombia. Laura González. Laura Daniela González Pacheco es abogada, es especialista en Derecho Administrativo, es estudiante de Política y Relaciones Internacionales, es directora del programa de radio universitario Cara y Sello, integrante de la Red Nacional de Paz de la Fundación Mi Sangre, es integrante de la red estudiantil de la Fundación Konrad Adenauer, la CAS, y es integrante de la organización IAJ, Iniciativa Americana por la Justicia. Espacio de difusión con sede en Argentina de los derechos humanos. Adelante, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Un gusto poder estar acompañándolos en este espacio. Muchas gracias a Fiorella por este espacio. Bueno, yo creo que María Ale habló de un tema muy importante que es la violencia política, y aparte que creo que es una de las violencias que a veces no se reconoce y no se ha, de hecho, mucha voz a voz, pero es una de las violencias que más viven sobre todo las mujeres en Latinoamérica. Hacer política en Latinoamérica es muy complejo. Y yo quiero que me le pegó una frase que ella hizo: hacer política, ser joven y ser mujer es uno de los 3 retos más grandes cuando se toma esto. Digamos que yo desde mi caso, yo quiero traer el caso colombiano, no hace la violencia política, aunque se vive y se siente demasiado, igual que como lo comentaba ya en Perú. Yo le voy a hablar sobre un tema del objetivo 5 de los ODS, de lo que nos trae este espacio, que también abarca es la violencia. El 5.2, que es específicamente cómo se discriminan todos los tipos de violencia en la mujer y en las niñas. Yo quiero traer el caso colombiano porque, digamos, desde el 2022 a la fecha, Colombia ha crecido en los casos de feminicidio y también de la violencia en distintos casos. Entonces, acá vamos a empezar a englosar un poco qué es el contexto colombiano. Yo creo que cuando empezaron este Facebook Live y transmitieron dos videos, a mí me conmovió mucho porque hacía y se relataba un poco la narrativa de la mujer colombiana, la mujer del día a día, la joven que se desplaza al colegio desde la ruralidad, la niña que tiene que ir acompañada por un menor para poder también estudiar, la joven que tiene que trabajar, la lideresa que tiene ser miedo de ser líder, pero si no es la voz de su comunidad no le es nadie más, y
finalizamos como también, como acá dice, estos actores o esos actores que influyen dentro de la sociedad, pero que a veces no son vistos, pero hacen más de otros actores que por tener un tema de género son discriminados. En Colombia tenemos una situación actual y es que la violencia sexual, psicológica, patrimonial y económica se ha incrementado en los últimos casos. Es así, la Defensoría de Colombia dice que desde el 2021, es decir, después de que salimos de pandemia, se incrementaron los 9.000 casos hasta la fecha donde han recibido y se han buscado, que son las personas y las mujeres que han hecho denuncias. Esto quiere decir que si tenemos 9.000 casos activos, tenemos también 9.000 casos o muchos más que no son activos y que no tenemos en cifras o en datos. Inclusive estos datos no están registrados por organismos internacionales como puede ser la ONU, no están registrados dentro de cifras de las secretarías de la mujer. Y acá yo creo que vamos a empezar a tratar unos temas en Colombia, en todo el país. Colombia tiene una división geográfica que tiene 32 departamentos y tiene ciudades principales dentro de estos departamentos, pero no todas las ciudades cuentan con una Secretaría de la Mujer. No todas las ciudades cuentan con una casa de la mujer para las igualdades y las oportunidades. ¿Y eso qué hace? Que hace que los accesos a la justicia sean cada vez más tediosos, que sea que la mujer tenga miedo de denunciar, que es una de las narrativas que se ha mantenido y que se supone que con las metas de la ODS se busca que las mujeres, el tipo de violencia disminuya y que los estados tienen una oportunidad de generar mecanismos donde las mujeres crean y generen un tipo de confianza hacia las instituciones, una narrativa que no pasa actualmente en el país. Actualmente lo que nosotros hemos visto es una alerta hacia la violencia de la mujer y yo creo que eso se evidenció esta semana, como ustedes muy bien lo decían, en la marcha del 8M, donde se incrementó la salida de las mujeres, no solamente mujeres feministas, activistas, líderes o lideresas, sino en sí salió la mujer a marchar desde la niña con su mamá hasta la madre, la persona de la tercera edad, porque hay unas cosas que toca hacer empezar a evidenciar en el país, es que la violencia se está incrementando. Ahorita se quiere y se ha buscado que se decrete una alerta hacia la violencia de la mujer que lo vive, porque solamente en el 2023, hasta el corte de 7 de febrero, según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, habían más de 28 feminicidios registrados en el país, en distintos departamentos. Esto es una de las alertas más grandes porque son feminicidios que si se puede decir que no llevamos el primer trimestre del año y estamos ya llegando hacia la cifra que se tenía el año 2022, que era la cifra similar que se tenía un corte de casi septiembre-octubre. Es decir, que sí ha incrementado de una forma increíble los casos de feminicidio y esto también se relaciona hacia la violencia que vive la mujer hoy en día. Y esto también se incrementa por algo es que hoy en día se da a conocer y no se conocen unas cifras exactas, digamos, pero las mujeres que hoy en día hacen más activismo en el país o las personas que están haciendo más activismo son mujeres. Son mujeres, y esto que implica que las mujeres empiezan a vivir más que todo, y esto también lo decía la Defensoría, desde que cerró la pandemia hasta la fecha, las violencias que más se registra, la violencia psicológica, casi 6.000 casos en el país son por violencia psicológica. Y uno debería ser la violencia sexual la que prima en el país, ¿no? Pero no es así. Acá en el caso colombiano tenemos que la violencia que prima es la violencia psicológica, seguimos por la violencia económica, el tercer lugar es la violencia sexual y el cuarto es la violencia patrimonial. Esto que nos da a relucir y es que el país tiene una narrativa donde las mujeres de pronto no se sienten agredidas físicamente, tal vez no es un motivo para ir a hacer una denuncia ante una fiscalía legal, ante un organismo de medicina legal, porque digamos no hay algo que te afecte a tu cuerpo, pero sí están viviendo al su diario vivir en los distintos espacios, y acá es donde también lo quisiera tocar, y ese es uno de los puntos de que yo quiero en esta ponencia, es los espacios académicos. Las mujeres dicen que donde menos se sienten seguras son los espacios académicos, de donde sienten que hay más violencia psicológica hoy en día en el país es en los espacios académicos. Y acá esto nos relaciona con los objetivos de desarrollo, porque los objetivos de desarrollo también dicen en su objetivo 5.1 que lo que se busca es la igualdad para niñas y adolescentes. ¿Qué estamos haciendo como país cuando yo le digo a una niña que vaya a estudiar, ya sea una escuela pública o privada, y no se siente segura? ¿Qué estamos haciendo cuando un adolescente hace ante una institución, como puede ser un colegio, una universidad, una denuncia de ya sea un bullying, un maltrato psicológico por compañeros y docentes y no se tenía en cuenta? Yo creo que acá este es uno de los retos más grandes que tiene el país y esto es uno de los retos más grandes porque Colombia ha tratado de hacerle una política pública a la mujer,
Digamos, nosotros tenemos un cambio actual, hace 6, 7, 8 meses tenemos un nuevo gobierno nacional, tenemos la primera mujer vicepresidenta afro, porque ya hemos tenido una mujer vicepresidenta, pero tenemos una mujer que es vicepresidenta afro, que tiene unos contextos, que es una lideresa, que viene del Cauca, que tiene una defensa de derechos humanos, y una de las apuestas que ella tiene es el Ministerio de la Igualdad. Por acá vienen otras interrogantes y es, ¿qué hacemos con Estado en crear política pública, crear instituciones, pero si estamos llegando realmente a las mujeres? Porque las cifras nos dicen todo lo contrario, nos dicen que a pesar de que en las ciudades principales donde se registran los casos más grandes de violencia sexual, como puede ser Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, que presenta aún temas de trata de personas y que existen secretarías a la mujer, aún así tienen las cifras más altas en violencia sexual. Es decir, que las instituciones pueden estar abarcando, pueden generar un desarrollo, pero realmente no estamos atacando el problema de raíz. Y yo creo que esto es uno de los retos más grandes que se tiene ante una agenda como la que es la ODS, y es que se espera que para el 2030 la mayoría de países que acudieron y se hicieron este compromiso de agenda internacional con las distintas metas ya deberían tener cubierta casi el 50%. A la fecha de ser el 2023. Y si nosotros vamos a analizar cómo está Colombia a la meta, digamos, de la igualdad de la mujer, podemos decir, sí, es un país que está implementando política pública, puede estar creando instituciones, pero realmente sus cifras dicen todo lo contrario. Lamentablemente nosotros estamos igualando en tasas de feminicidio como lo vive México. Y estamos también teniendo unas tasas de violencia sexual en menores de 14 años que se están incrementando en otras ciudades y municipios del país. Entonces esto da una narrativa en la que, digamos, frente a la meta, al objetivo, no estamos realmente haciendo un trabajo de una manera fáctica, y yo creo que eso era una de las cosas que yo quería tocar en este panel. Una de las cosas, yo fui una de las personas que salió este 8M y me impresionaba mucho que de las marchas que he presenciado el 8M había muchísimas niñas, y habían muchos carteles en los que las niñas pedían era espacios seguros académicos. Espacios seguros académicos, la mayoría de carteles era pidiendo eso, y no más acoso. Y yo creo que eso le pregunta a uno como líder, como activista, como persona que promueve la agenda de derechos humanos o como constructor de paz, es, ¿realmente estamos atacando un problema cuando una menor está entendiendo de que existe otro tipo de violencia? Yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que hacer, y yo creo que ahí la responsabilidad no solamente radica en el Estado, sino también radica en otras instituciones como pueden ser las familias y también otras instituciones como son los centros educativos. Y yo creo que acá hay un reto muy grande, y es que la política pública no se puede dejar solamente en el Estado. El Estado no solamente puede crear instituciones, secretarías, casas, políticas, sino que también acá tenemos que empezar a transformar la narrativa de que las mujeres también a veces nos volvemos replicadoras de los mensajes que tenemos que enseñar a la niñez y a la adolescencia que viene detrás de nosotras. Yo creo que uno de los mensajes más grandes que nosotros podemos hacer es que las niñas hoy en día y las adolescentes reconozcan la violencia, que reconozcan si existe violencia psicológica, que la pueden vivir en espacios académicos, que reconozcan que existe la violencia sexual, que reconozcan que existe la violencia económica, inclusive desde sus propias casas, cuando lo pueden vivir con sus padres, con sus hermanos mayores, con sus tíos, y que también aprendan a identificar esto cuando salgan a un mercado laboral, porque ese es el siguiente reto de lo que está pasando en esto. Y es que yo creo que si no sabemos identificar los tipos de violencia, cuando una mujer que casi tenga el acceso a una educación se enfrenta a un mercado laboral, normaliza cualquier tipo de violencia. Entonces yo creo que es uno de los retos que también tiene la agenda internacional, es, estamos realmente, podemos decir, existe la violencia sexual, ¿sabe usted cuáles son las clases de violencia sexual? Y eso lo podemos traer a un ejemplo muy básico, la trata de personas. Hay 5 modalidades, está el matrimonio forzoso, está la explotación sexual, entre otras, pero las personas creen que la trata de personas solo es explotación sexual. ¿Estamos identificando las otras formas de trata de personas? No. Y yo creo que esto es una de las narrativas y uno de los retos más grandes que tenemos, yo creo que como continente suramericano, y es criar hoy en día mujeres
a niñas y adolescentes en las que aprendan no solamente a tener libertad y decisión sobre su cuerpo, como se puede llegar a tocar en este panel, como otras cosas, pero también que aprendan a identificar los tipos de violencia. A nosotros no nos sirve de nada salir a marchar, promover y decir las cosas, si no estamos educando también a que las mujeres y las niñas, sobre todo ese es mi mensaje, que las niñas y las adolescentes puedan identificar los tipos de violencia. Que yo creo que cuando una niña y un adolescente aprende a identificar así sea el tipo de violencia psicológica, el día de mañana esa niña sí puede ir a tocar la puerta del Estado, sí puede ir a hacer una denuncia, sí puede ir a querer acceder a los servicios que haya en una Secretaría de la Mujer. Pero si no criamos, si no educamos y si no enseñamos que hay ciertos tipos de violencia, yo creo que nuestro trabajo se va a ver seguir limitado y lamentablemente yo creo que algo que está pasando en el país, las cifras van a seguir incrementando. Yo como les decía al inicio de mi ponencia, es increíble que desde el 2021, después de pandemia, las cifras que más tenga el país es en violencia psicológica. Yo esperaría que fuera todo lo contrario, que fuera más la violencia sexual, cuando la violencia sexual está dentro del tercer lugar. Eso quiere decir que es una narrativa totalmente diferente, porque yo creo que la pandemia también cambió un poco, y es que las mujeres, se dio a evidenciar que las mujeres eran víctimas de violencia en sus propios hogares. Y incrementó que el Estado empezara a crear mecanismos y herramientas para que las mujeres tuvieran una confianza en la institución. Y yo creo que esto no solamente fue el caso colombiano que evidenció que las mujeres eran víctimas de violencia, ya fuera psicológica, sexual o patrimonial, porque esto pasó en la pandemia, sino que también empezaron a darse cuenta, y yo creo que eso fue una de las cosas positivas de la pandemia. Se visibilizó la violencia que vive la mujer el día a día, la violencia que vive la madre de cabeza de hogar, la violencia que vive la madre que está a cargo de sus hijos, la mujer cuidadora, la estudiante, la niña, la adolescente. Esto lo visibilizó la pandemia. Y ahora yo creo que ahí tuvo que haber pasado un paradigma nuevo en el 2021, y era que preguntarnos como instituciones qué cambio vamos a hacer para que eso que se visibilizó disminuya. Y en el caso colombiano no, ha sido todo lo contrario. Las cifras del 2021 al 2023 es para arriba, y es un escenario muy lamentable, porque es un escenario donde vemos que hay nuevos casos de feminicidio, hay nuevos casos de violencia sexual y hay nuevos casos de violencia psicológica. Y yo creo que eso también se va a seguir incrementando, porque lamentablemente tenemos un contexto colombiano donde la seguridad de las mujeres es algo que no se garantiza por ninguno de los aspectos. Salir a la calle es sentir miedo para una mujer que esté en una ciudad principal, sí, pero también para una niña, una adolescente, una mujer en la ruralidad es peor aún. Y es peor aún porque no tiene acceso a mecanismos estatales, es peor aún porque no conoce lo que está viviendo, es peor aún porque está más desamparada que la niña, la adolescente, la mujer que está en ciudad. Nosotros en Colombia tenemos una desigualdad no solamente por una narrativa de una condición de género, sino que también nuestras narrativas crecen por condiciones sociodemográficas como está en nuestro país. Entonces, mi ponencia, o lo que yo quería hoy hablar, era la situación que tiene el objetivo número 5.2 en el país, que es la violencia que viven las mujeres, traerle un poco a las cifras y hacer un relacionamiento de cómo está sucediendo esto desde los últimos 3, 4 años en el país, y pues también generar un tipo de alerta. Yo creo que es muy triste poder hablar de un país y decir que está creciendo en cifras de feminicidio. Es muy triste cuando las noticias semanales por lo menos registran 1 o 2 casos de feminicidio en distintos lados del país, y estas son las que se registran, las que aún no se conocen por temas de instituciones. Es decir, es muy triste, por ejemplo, Medicina Legal en el país no tiene los datos completos de los feminicidios, lo está dando las fundaciones o los observatorios de feminicidio. Yo creo que es más increíble aún que un externo y no propio del Estado tenga estas cifras. O sea, cuando un externo se pone a hacer este conteo, que es el que no queremos hacer, porque esto es lo que también siempre hemos querido decir, es un conteo que no queremos hacer. El conteo que nosotras como mujeres no queremos hacer es cuántas mujeres matan diario, cuántas mujeres son desaparecidas. Y yo creo que esa es una de las cosas por las que uno sale un 8M, y es que no queremos ser más víctimas, pero tampoco queremos ser la cifra que se aumenta. Y acá está mi gran mensaje, y yo sí lo digo, y es, yo creo que tenemos un gran reto con la niñez y la adolescencia en nuestro país,
de ser una niñez y una adolescencia más educada. No estoy diciendo que sea una niñez y una adolescencia rebelde, porque muchas veces se ha creado esas narrativas que cuando queremos educar a las mujeres sobre su cuerpo, sobre la toma de decisiones, sobre los tipos de violencia, entonces dicen que queremos crear mujeres rebeldes, mujeres que van a salir y van a ser revolucionarias, porque lamentablemente esos son los términos que utilizan. Y no queremos crear mujeres así, queremos crear mujeres que reconozcan lo que ellas son, que una mujer tenga la capacidad de decir no y no tenga miedo, que una mujer tenga la capacidad de reconocer que lo que vivió en la calle fue acoso, que una mujer tenga la capacidad de decir que lo que vivió en su trabajo fue violencia psicológica, que una mujer en su casa pueda reconocer estoy viviendo una violencia económica, una violencia patrimonial, y que una mujer cuando es víctima de una violación o una agresión sexual o un acoso sexual tenga la capacidad de acercarse a la institución y decir voy a poner una denuncia. Yo creo que ese es el reto que tiene Colombia, educar a las niñas y a las adolescentes para que puedan ser unas mujeres que sepan lo que va a pasar. Y ese es el reto que tenemos al 2030. El 2030 faltan 7 años y yo creo que es una agenda muy preocupante cuando tenemos hoy en día narrativas de desigualdad muy grande. Entonces, ese era lo que yo quería hacerlo, la relación con los ODS, la situación de Colombia y un poco de lo que se vive la violencia y los feminicidios en el país actualmente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, Laura. Te aplaudo por amplificar la voz de las mujeres colombianas, de la situación que se viene viviendo. Ya dejó de ser una visión país, el tema de lo que viene sucediendo con las mujeres es una situación mundial. Es preocupante que estemos a 7 años del cumplimiento de la Agenda 2030. Definitivamente, así como la pandemia ha ocasionado muchísimos retrasos, también ha evidenciado muchos tipos de violencia, sobre todo el de violencia psicológica. Y ese es el objetivo, ¿sabes? De verdad, muchísimas gracias por haber realizado tu panel de esa forma, porque lo que queríamos lograr desde OGEP es poder plasmar estadísticas, porque lamentablemente seguimos siendo números y lo que no queremos es seguir siendo números. Y qué mejor que mostrar una realidad tan latente como la violencia contra la mujer a través de números. Y el tema es ese, ver los desafíos a los cuales nos hemos enfrentado, pero también los avances. Y wow, de verdad, muchísimas gracias. Hay muchísimo por hacer, hay muchísimo que se ha evidenciado y qué lamentable que no sea el Estado quien realice esta labor de identificar los problemas que vienen ocurriendo y sea la sociedad civil, pero también qué alentador que exista una sociedad civil organizada y preocupada realmente por lo que viene sucediendo. Entonces, este es un trabajo multisectorial. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias por amplificar esa voz. Te admiro un montón, Laura. De verdad, yo te conozco de otro espacio, de Iniciativa Americana por la Justicia. Sé lo crack y capa que eres en el tema de derechos humanos. Y pues, qué orgullo compartir panel con mujeres tan potencialmente inteligentes, hábiles, pero sobre todo con ese compromiso de lucha de cambio. Bueno, muy emocionada por ti. Gracias. Continuamos ahora con quienes también son mujeres muy representantes de nuestro país. En este caso con Michelle Anticona. Ella es vicepresidenta de Perú de la Organización Juvenil de Especialistas Políticos, y luego le vamos a ceder el uso de la palabra a Cheyenne Gómez. Ella es consejera suprema de Justicia y Derecho, para que cada una pueda dar un breve resumen de 5 minutos o 3 minutos de lo que han considerado pertinente de ambos paneles. Empezamos contigo, Michelle. Adelante. Muchas gracias, Fiorella. Un gusto conocer a Laura. Ha tenido una excelente exposición sobre la realidad de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Y sinceramente acá también pasa otra realidad muy diferente. Y otro es que también ha habido casos de violencia contra las mujeres y niñas discapacitadas. De verdad que había un aumento de desapariciones en las cuales fue notorio en tiempo de pandemia. Sin embargo, sí se necesitaba políticas inmediatas para que pueda frenar aquella situación que estaba pasando en ese momento el Perú. Entonces, creo yo que, como dice Fío, tenemos que nosotros unirnos y la sociedad mismo enfrentar la situación, ser nosotros
protestantes, de aquellos derechos que son vulnerados y poder nosotros seguir encaminando con aquella situación. Y efectivamente seguimos en esa lucha, ¿no? Contra la discriminación. Y las mujeres sí, ha tenido un buen avance en cuanto a su empoderamiento como tal. Ya ellas pueden libremente levantarse como empresarias y puedes ver que usan las plataformas de una manera excepcional. Ya estamos participando en muchas materias y eso es importante, es un gran avance que ha dado a lo largo de la historia. Obviamente que hubo ciertos paradigmas, pero ha habido un gran trabajo desde, desde las mujeres que han luchado y verdaderamente que se les considera mucho, se les honra mucho porque ha dejado a esta generación también con otro desafío más que vamos a seguir, bueno, avanzando, que tenemos que seguir alentando a muchas mujeres que también se metan en la política. La política no es mala, la política es el servicio hacia las demás personas. Algunos dicen, no, que no me gusta hablar de política. No, la política no solamente es que tú hables política, sino es que tú practiques la política, que vayas en zonas vulnerables, que puedas ver la realidad, que es muy diferente de repente que puedas ver en televisión y entonces tú ya puedes sacar un análisis exhaustivo de que sí, falta el trabajo del Estado peruano para que puedan seguir proponiendo algún tipo de leyes para que puedan ayudar a aquellas personas. Realmente muchísimas gracias por este espacio. Espero que siga habiendo más espacios de que puedan hablar del empoderamiento de la mujer. Y bueno, acá su servidora le manda muchos saludos a todas las mujeres. Muchas gracias, Michelle, de verdad, qué palabras tan alentadoras. Ahora le cedemos el uso de la palabra Cheyenne. Cheyenne, ¿estás ahí? ¿Me logras escuchar? Bueno, creo que tiene problemas con la conectividad, es algo que sucede, algo que hemos estado percibiendo a raíz de la pandemia, cuán importante es conectarnos, pero también cuánto nos acerca este tipo de plataformas para poder tener conocimientos sobre diferentes temas. Ya lo ha demostrado Laura, cómo nos ha traído la realidad peruana, la realidad colombiana, perdón, en estos 15 minutos de ponencia que ya ha tenido. De antemano agradecerte, solamente para cerrar ya el evento, desde ya comprometerte, Laura, para que nos puedas acompañar en una siguiente oportunidad, quizás con otros temas vinculados también a derechos humanos, no necesariamente sobre mujeres, porque los derechos humanos es un tema muy transversal, muy multidisciplinario, hay mucho por hacer, hay mucho por investigar. Laura tiene pasión por esos temas, al igual que yo, entonces de eso se trata, de formar una cadena. Ya dejemos de lado la visión país, pasemos a la visión continente, a la visión mundo. Justamente la Agenda 2030 es ese despertar para cada persona integrante de este mundo de entender que tenemos que actuar. ¿Y cómo podríamos actuar? A través de la adopción de un objetivo de desarrollo sostenible en cuanto a nuestros intereses, ¿no? Hay algo que mencionaba Laura, algo con lo que yo siempre también estoy de acuerdo, es respecto a que lo formal definitivamente no es la solución ante un problema que pueda acaecer en diferentes contextos. El hecho de promulgar una ley, de implementar una política pública, no significa que el problema ya se radicó. El problema es más allá de decir, tengo este proyecto de ley, tengo esta política pública. La solución está realmente en un trabajo multisectorial y en lo material. No sirve de nada que no hayan estadísticas formuladas por el Estado cuando cuando por atrás tienes un proyecto de ley. Por ejemplo, en mi país, para comentarte, Laura, el 9 de marzo se ha declarado como Día de Promoción o de Saludo para las Mujeres en las Fuerzas Militares. Si bien no existe evidencia cierta, somos conocedoras de que las mujeres en este tipo de espacios en donde
el empoderamiento y el liderazgo es totalmente limitado por estereotipos, por prejuicios. El hecho de decir vamos a celebrar el Día de la Mujer de la Fuerza Militar, no termina ahí el problema, no. Es más, yo reconozco y valoro este tipo de iniciativas, pero creo que no, ahí no es la solución. Podemos implementar mecanismos, que es muy diferente, en donde realmente el Estado trabaja. Muchísimas gracias, Laura. Vamos a dar por finalizado este evento. Te comprometemos a una siguiente oportunidad. Yo sé que sí nos vas a poder acompañar. Es muy interesante poder conversar contigo. Muchísimas gracias, Michelle, por ser parte de este panel, de los comentarios finales. Gracias a ti también, Cheyenne. Imagino que ha sido un problema de conectividad, una externalidad totalmente comprensible. Y pues nos despedimos desde el Consejo Supremo de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Gracias, cuídense. Si nos podemos tomar una foto, de verdad que me encantaría poder tener una foto de ustedes. A ver. En 3, 2, 1. Adelante, listo. Gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión en vivo y pues ya saben, pueden repetirla cuantas veces quieran. Chao, chicas, cuídense. No, muchísimas gracias por el... Hasta luego. Quisiera que me digan qué pasó ayer. El rector me ha estado preguntando y ya están acá. Necesito saber qué chica sufrió de acoso. ¡Ey, alto ahí! ¿Qué estás